La redención en cuanto a la presentación del Evangelio, que los hombres sean salvos. La Biblia lo dice que es necesario que se predique para que sean salvos. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? La Biblia dice que la finalidad plena en cuanto a la obra de la redención tiene que ver con la salvación. Y yo he puesto aquí en esta pantalla dos modelos o dos líneas, dos columnas para que nosotros juzguemos y miremos en cuál está. ¿Hay un plan único o hay un plan B? El plan B sería, si falla el plan único, hay un as bajo la manga o hay un plan desconocido pero alternativo que puede resultar. Nosotros casi siempre hablamos así, ¿cierto? Nosotros casi siempre tenemos un plan B. Y como nosotros somos así, nosotros juzgamos que Dios en la redención también tiene un plan B. Entonces, lo que dice lo siguiente es así: el plan único dice, la salvación es un decreto de Dios. Es decir, es una determinación de Dios. Es una ley de Dios en la cual Dios se complace y que Dios determinó. ¿Qué dice el plan B? La salvación es sorpresiva. Es decir, no hay un plan seguro, no fue decretada, sino que tomó por sorpresa a Dios el pecado del hombre. Entonces todavía no falta quien diga, es que si Eva no se hubiera comido esa fruta, estaríamos en el Edén o en el paraíso. O alguien que diga, ay, es que si no hubiera Dios creado la serpiente, ¿cómo pasaríamos de rico allá? Es decir, la salvación o el pecado tomó por sorpresa a Dios y Dios reaccionó para responder o para enmendar esa condición del hombre. Con relación al tiempo, en el plan único se dice, la salvación fue decretada en la eternidad. El plan B que dice, la salvación fue decretada a raíz del pecado. Es decir, si el hombre no peca, no hay salvación. Es decir, el pecado es un mal necesario. ¿Sí? Es necesario que haya pecado para que se muestre el carácter perfecto de Dios. Es decir, eso sería causa y efecto. Sería un Dios condicionado a circunstancias, no absoluto, no perfecto, no inmutable, sino sorprendido por algunas circunstancias y llevado a reaccionar por esas circunstancias de tal manera que Él no es seguro, no es fiel, no es absoluto y no es inmutable. Y si no es todo eso, pues no es Dios. ¿Sí me hago entender? Sería como nosotros que cambiamos. Si nosotros decimos el pecado fue el que hizo reaccionar a Dios para que hubiera un consejo de seguridad en el cielo de última hora y se tomaran las medidas del caso, y en ese consejo de seguridad la determinación fue Jesús va. Eso es un plan B. Es decir, eso no estaba decretado. Eso surgió en el transcurso de los días y Dios reaccionó rápidamente y enmendó. Es decir, ¿quién alteró los planes de Dios? El hombre. Porque Dios no es seguro. Y eso es muy peligroso en temas de la doctrina, especialmente del carácter de Dios. Desde el punto de vista del centro de la salvación, en el plan único decimos la salvación es teocéntrica, es decir, Dios la determinó para su propia gloria. ¿Qué dice el plan B? La salvación es antropocéntrica, es decir, depende de Dios. Y de hecho, en muchísimos contextos, cuando compartimos el Evangelio, entre comillas, permíteme ponerlo así, le decimos, tuya es la decisión, depende de ti. ¿Sí me van a entender? Yo ya te dije, Dios tiene un plan maravilloso, Dios quiere darte todas las bendiciones, pero depende de ti. Le boto la pelota a la persona y le digo, la decisión de la salvación no es de Dios, la decisión es tuya, de quien la recibe. Si tú la rechazas, salado, perdiste. Pero no es eso lo que dice la Biblia, porque si la salvación depende del hombre que la recibe o la rechaza, yo les pregunto, ¿es Dios seguro? ¿Es eficaz? ¿Es inmutable? O si no, sería simplemente una posibilidad, pero no sería eficaz. Sería solo una posibilidad, pero no habría eficacia en el plan del Señor, y Jesucristo hubiera derramado su sangre simplemente para hacer posible la salvación, no para salvar, solo para posibilitar. ¿Sí me hago entender la diferencia? Muy bien. Y continuamos diciendo, lo
justamente lo que yo estoy diciendo. En el plan único, la salvación es eficaz. ¿Por qué? Porque depende de Dios. En el plan B, que es simplemente una falacia en nuestra mente, la salvación es insegura, depende de ti. Y si tuviste un mal pensamiento, ¿qué pasa con esa salvación? Posiblemente hoy la perdiste. Y si no oraste lo suficiente, ¿qué puede pasar? Y si el Señor viniera hoy que estás teniendo ese mal pensamiento, ¿qué pasaría? ¿Sí me va a entender? Toda esa forma de manipulación que usamos para generar temor y culpa, es que eso te pasó hoy porque estás en un pecado, porque esto, porque lo otro, nos muestra que la salvación es insegura, es decir, no depende de Dios, y no muestra el carácter seguro, eficaz y absoluto del Dios de la Biblia. Eso es muy grave y nosotros tenemos que contrarrestar. Ahora, en una diapositiva anterior yo dije que la salvación se hace manifiesta en términos prácticos a través del Dios Trino, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo intervienen activamente, integralmente en la aplicación o la consumación del plan de redención. Y para nosotros eso es importante porque nosotros creemos en un Dios Trino, un único Dios verdadero manifestado en tres personas, pero que hay una participación en la redención que tiene que ver con el Padre. La Biblia claramente dice que el Padre elige y envía, y luego dice que Jesucristo redime y compra, ¿cierto? O salva, y el Espíritu Santo aplica y capacita al creyente para vivir para Dios. Todos esos entendimientos son adecuados, porque si no nosotros caemos en errores que muchos de nosotros no hemos considerado. Muy bien, ¿cómo nosotros sabemos que Dios ha obrado especialmente en el Antiguo Testamento con relación al tema de la salvación? La Biblia, de principio a fin, desde Génesis 2 en adelante, básicamente comenzamos a ver cómo Dios determinó históricamente o prácticamente la salvación de su pueblo. Génesis 2 dice la Biblia: el hombre que pecare, o el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y Génesis 3 dice la Biblia que Adán y Eva pecaron, transgredieron la ley de Dios y murieron espiritualmente para con Dios, quedaron enemigos de Dios, esclavos en sus delitos y pecados, pero inmediatamente en Génesis 3 hay una provisión de Dios. ¿Cómo se manifiesta esa provisión a partir de Génesis 3? A través de señales o símbolos o sombras. ¿Sí? Los sacrificios, los corderos en los holocaustos, las ofrendas, las señales sacramentales como la circuncisión y la Pascua. Hubo muchísimos indicios evidentes de que la salvación tiene que venir a través del derramamiento de sangre y que todo eso apunta a la obra consumada de Jesucristo. Recuerden que cuando estaban en Egipto, el Señor les dice: los que quieran que no muera el primogénito de ustedes, maten un cordero y con la sangre unten la puerta o los postes de entrada de la casa, y el ángel de la muerte no va a entrar a sus casas. ¿A quién apuntaba ese cordero? A Jesucristo. Luego, ¿qué dice? Celebren cada año la Pascua. ¿Esa Pascua a quién apunta? Juan dice aquí el cordero pascual que quita el pecado del mundo. Cuando se ordena la circuncisión, ¿a quién apuntaba esa señal? A cortar el pecado o la señal pecaminosa y anunciar que solo a través del sacrificio de Cristo pertenecemos a Él. Entonces, miren lo interesante: todo el Antiguo Testamento, desde Génesis 3 en adelante, nos está anunciando a Cristo a través de figuras, de ofrendas, de símbolos, de realidades que nos muestran que Dios ha determinado salvar y que la salvación es una determinación de Dios. ¿Recuerdan cuando Adán y Eva pecaron, que dice la Biblia que ellos fueron y se hicieron hojas, se hicieron delantales de hojas? ¿De acuerdo? Y el Señor, cuando va y los busca, les dice: ¿dónde están? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Y recuerdan qué hizo el Señor? Dice que los vistió en pieles de animales. El primer sacrificio. Y ese sacrificio primero, ¿quién lo hizo? Dios mismo. ¿Y a quién apunta? A la justicia que nos viene de Cristo, con la cual somos cubiertos para tener esperanza eterna. ¿Qué es lo que yo quiero decir, hermanos queridos? Que la salvación, de principio a fin, pertenece
al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Que la salvación no es una iniciativa nuestra, que no fue dejada a libre árbitro o arbitrio nuestro, sino que es una determinación soberana de Dios. ¿Por qué? Porque es imposible que nosotros podamos optar por Dios estando en semejante condición, muertos, enemigos y esclavos. Es una presunción decir que yo elegí a Dios. ¿Qué dice Juan 15? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca para siempre. Entonces cuando yo le digo a la persona, depende de ti, ¿qué hago con Juan 15? ¿Qué hago con Romanos 1, 2 y 3? Que dice que el hombre está muerto en delitos y pecados. ¿Qué hago con Efesios 1, que dice que el hombre está muerto y que necesita ser vivificado por el poder del Espíritu Santo? Y con todos los demás textos de la Escritura, nosotros tenemos que entender que la salvación es una determinación de Dios mostrada a través del plan del Padre, completa o eficaz a través de la obra suficiente de Jesucristo y aplicada eficazmente a través de la acción del Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo interviene o participa en la redención? Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Miren lo interesante. ¿Qué hacen los de las sectas cuando presentan el Evangelio? Si ellos niegan el carácter de Jesucristo como divino y ellos niegan el Espíritu Santo como persona, se quedan sin fundamento. Porque los mormones, los testigos, los adventistas, los unitarios y muchas otras sectas niegan la Trinidad, el concepto bíblico de la Trinidad. Y la Biblia dice que la salvación es una determinación de Dios Trino y manifestada históricamente a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solamente convence, Él regenera, nos llama al arrepentimiento y mora en nosotros dándonos vida nueva o produciendo el nuevo nacimiento. Entonces, negar la acción del Espíritu Santo y decir que el Espíritu Santo es una fuerza activa, pues es negar el plan de redención. Negar que Jesucristo sea verdadero, único y suficiente Dios y Señor, verdadero hombre y verdadero Dios, es negar el carácter de la redención. Decir que Jesús es un gran profeta o un gran hombre, o decir que Jesús se hizo Dios por esfuerzo humano, niega el carácter de la redención. O decir que el Padre y el Hijo son uno solo, que simplemente se desdoblan, como dicen los unitarios, y que es una forma metafórica de comunicarse entre sí telepáticamente, pues es negar la individualidad de cada una de las personas en el ser de la Trinidad o la manifestación de la Trinidad. Y eso sería un error con relación no solamente al carácter de Dios, sino con relación al beneficio que nosotros recibimos por gracia, que es la salvación. Muy bien, yo quiero que nosotros desarrollemos aquí rápidamente algunos aspectos que tienen que ver con la creación. ¿Recuerdan el método histórico relativo? ¿Cuál es el primer paso? Creación. Muy bien, la creación nos muestra el carácter. ¿Qué dice la Biblia con relación al ser humano? Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. E hizo Dios al hombre, varón y hembra los creó, a imagen de Dios los creó y les dijo. ¿Dice así la palabra? Muy bien. Cuando nosotros entendemos el concepto de imagen y semejanza, se nos dilucidan muchos aspectos acá. Porque Dios no creó al hombre malo, Dios no lo creó perverso, y Dios no lo creó enemigo. Dios, ¿cómo lo creó? A su imagen y semejanza. ¿Qué significa imagen y semejanza? Básicamente, imagen y semejanza implica 4 aspectos. Allí hay 3. Básicamente implica 4, la imagen y la semejanza de Dios. Primero, que el ser humano es un ser personal, es decir, que tiene atributos propios de la personalidad. ¿Cuáles son esos atributos? Intelecto, voluntad y sensibilidad. Esos son los 3 atributos esenciales de la personalidad. Pero
Si nosotros decimos imagen y semejanza es igual a personalidad, ese sería el pensamiento humanista. El humanista dice eso. Nosotros tenemos intelecto, voluntad y sensibilidad, pero no de Dios, sino producto de la evolución. ¿Sí me hago entender? Nosotros tenemos que entender que intelecto, voluntad y sensibilidad son provistas por Dios en el acto mismo del diseño de la creación. Es decir, todos los seres humanos, indistintamente de nuestra capacidad neuronal o de nuestra capacidad física o mental, somos personas. Tenemos intelecto, voluntad y sensibilidad. ¿Y eso qué muestra? Que provenimos de Dios, no del mono, ni del pescado. Que provenimos de Dios. Porque solo un ser con voluntad, con determinación,